Hola, bienvenido. Bien, vamos a ver un problema de funciones. Bueno, dice, dada la siguiente gráfica, aquí tengo pues una serie de puntos que corresponden a una función, pero yo desconozco la función, ¿sí? Dice, acciones, da una representación numérica de los datos. Bueno, para mí una representación numérica de los datos sería hacer una tabulación de las coordenadas de cada punto, o más o menos los puntos que yo puedo identificar sus coordenadas. Por ejemplo, este punto se ve que sus coordenadas son 0,100. Este punto se ve que las coordenadas son 5,60. Bueno, lo puedo identificar. Este se ve que las coordenadas son 10,40. ¿Sí? Y bueno, ya estos ya no logro identificar sus ordenadas, sus coordenadas en Y. Entonces, aquí sí, bueno, ya se puede complicar un poquito en esa parte, pero también aquí veo que la distancia en Y entre este punto y este punto, pues era de 40. Y en este caso la distancia se redujo a 20. Seguramente aquí la distancia se reduce a 10. Entonces las coordenadas de este punto sería 15,30 y la distancia en Y aquí seguramente se reduce a 5, entonces las coordenadas de este punto sería 20,25 y pues las coordenadas de este punto seguramente serían 25,22.5, es decir, la distancia en Y se va reduciendo a la mitad. Entonces, esto de aquí se ve que es una función decreciente, ¿sí? Aquí también ya has tomado algunos cursos de funciones y esto seguramente obedece a una función exponencial decreciente. Otra cosa a observar es que se ve que esta serie de puntos, si yo continúo, obviamente ya cuando tenga la función ya sí, ya expresada, me doy cuenta que estos puntos jamás van a caerse de 20 en Y. Es decir, la recta Y igual a 20 va a ser una asíntota horizontal. Y esta es una función exponencial. ¿Sí? Entonces vamos a proponer un modelo matemático para esta función, pero antes vamos a hacer una tabulación de los puntos. Bien, entonces vamos a continuar, ¿no? Entonces ya dijimos aquí 0,100, ¿sí? Vemos que la distancia ya se redujo en el eje Y en 40, el segundo punto 5,60. Luego la distancia ahora ya es de 20, ahora es 10,40. O sea, si tú te das cuenta, en el eje Y, la distancia se va reduciendo a la mitad. Trata de observar patrones. Sí, luego este siguiente punto ya sería 15,30. El siguiente punto, bueno, si aquí la distancia era de 20, luego aquí la distancia era de 10, aquí de 5, perdón, aquí de 10, aquí la distancia sería de 5, bueno, entonces sería 20,25. Y el último punto de coordenadas, pues la mitad de 5 es 2,5, entonces sería 25,22.5. Ya lo plasmé en una tabla de valores, tal y como se muestra aquí. Aquí está la tabulación de la función. Ahora vamos a proponer un modelo matemático para esa función. Un modelo matemático pudiese ser este. Aquí vamos a proponer, ¿sí? Que puede ser así, una función exponencial decreciente, un valor b por a elevado a la x, y en este caso le voy a poner un más c. ¿Por qué le pongo más c? Porque la función, si tú te das cuenta, nunca cae de 20. Es decir, esta función jamás se va a caer de y igual a 20. Entonces, esa c va a ser 20. ¿Sí? Por eso le estoy poniendo más c. Ese pudiese ser un modelo matemático que se ajuste. ¿De acuerdo? ¿Sí? Aquí, bueno, otro modelo matemático que pudiese ajustarse, pudiese ser ya con una exponencial natural. También pudiésemos expresarla de esta manera, que pudiese ser b que multiplica a Euler, pero aquí sí tengo que utilizar una constante de proporcionalidad, elevado a la kx más c. Entonces, cualquiera de estas dos seguramente se va a ajustar, ¿sí? Yo voy a escoger la segunda. A mí me gusta más trabajar con la constante de Euler y no voy a trabajar con esta. Entonces,
voy a hacer lo siguiente. Yo ya voy a inferir que C vale 20, porque la curva jamás va a caer de 20 en Y. Entonces esta C yo ya la voy a dar por 20. Voy a empezar por sustituir el primer punto de coordenadas en este modelo matemático que yo estoy proponiendo. ¿Sí? Voy a empezar. Para X igual a 0, sabemos que Y vale 100. Voy a sustituir, entonces esto me va a quedar B por E elevado a la K por lo que vale X, pero X vale 0. Entonces ponemos 0 más C, y yo ya inferí que C vale 20. Entonces esto lo igualo a 100. Y a esta yo le llamo ecuación número 1. Sin embargo, de aquí podríamos despejar B, porque E elevado a la K por 0, pues da E a la 0. Y E a la 0, pues todos sabemos que todo número elevado al exponente 0 da como resultado 1. Entonces, esta ecuación se reduce a B más 20 igual a 100. Entonces aquí ya podemos saber cuánto vale B. Ya nos damos cuenta que B valdría 80, porque este 20 si lo paso acá restando me quedaría B igual a 80. Entonces ya empiezo a tener más coeficientes de mi modelo matemático que he propuesto. Entonces yo ya sé que B vale 80. Bueno, ya tenemos el valor de B. Ok. Vamos a continuar. Bien, ya que tenemos que B vale 80, vamos a reescribir cómo nos va quedando nuestro modelo matemático, recordando que me estoy basando en este modelo que tengo por acá. Lo voy a reescribir con los valores que ya tengo. Entonces voy a poner que mi modelo ya se va armando de la siguiente manera. Esto ya va pintando para esto. Va a ser igual B, pero B vale 80. E elevado a la KX. Todavía no sé cuánto vale K. Aquí yo espero como K un valor negativo porque la curva va decreciendo. Y habíamos dicho que C vale 20. Aquí debe ser 80. Entonces 80 E a la KX más 20. Entonces lo único que me falta por descubrir es el valor de K. ¿Qué voy a hacer para descubrir K? Fácil. Sustituyo otro punto de coordenadas. Por ejemplo, el 5,60 yo lo puedo sustituir aquí y vamos a despejar K a ver qué es lo que ocurre. Entonces vamos a continuarlo. Vamos a sustituir y esto nos va a quedar 80 E elevado a la K por lo que valga X. Pero en este caso X vale 5. Entonces vamos a poner 80 E elevado a la K por 5. Aquí está, K por 5 más 20. Y esto lo vamos a igualar a 60 porque aquí lo dice. Entonces lo igualamos a 60. Y despejamos con mucho cuidado la K. Vamos a continuarlo por acá. Entonces esto me va a quedar de la siguiente manera. 80 E K por 5 es 5K. Yo lo voy a manejar como 5K. Euler elevado a la 5K. Y el 20 que está sumando lo paso al segundo miembro restando. Es decir, a 60 yo le resto 20. Si a 60 yo le resto 20, a mí me queda 40. ¿Ok? Luego, este 80 que está multiplicando lo paso dividiendo. Entonces me va a quedar E elevado a la 5K igual a 40 dividido entre 80. ¿Sí? 40 ochentavos. Si yo simplifico esta fracción, pues me da un medio. O también lo puedo dejar como 0.5. Si yo divido 40 entre 80, me da 0.5. Vamos a dejarlo en decimales en esta ocasión. Entonces queda E a la 5K es igual a 0.5. ¿Qué tengo que hacer ahora? Quitar la constante de Euler. ¿Cómo quito la constante de Euler? Con logaritmo natural, la operación contraria. Le aplico logaritmo natural a ambos miembros. Entonces me queda Euler a la 5K
igual a logaritmo natural de 0.5. Aquí está. Y aquí el logaritmo natural y la constante de Euler se anulan por ser operaciones contrarias. Entonces yo puedo eliminar esto con esto. Y ya nada más me va a quedar 5K igual al logaritmo natural de 5. Entonces me va a quedar 5K igual a logaritmo natural de 0.5. Perdón. Logaritmo natural de 0.5. Como este 5 está multiplicando acá, paso el 5 dividiendo y ya tengo el valor de K. Entonces me va a quedar logaritmo natural de 0.5 dividido todo esto entre 5. Y ya efectúo esa operación en mi calculadora. Me debe dar un valor negativo. Y me da menos 0.138.6. Ya tengo mi valor de K. Lo único que yo tengo que hacer ya para armar mi función, porque ya la tengo, es sustituir este valor de K aquí en esta ecuación que tengo por acá. Y ya voy a tener mi modelo matemático que seguramente se ajusta a esta tabla de datos. Lo vamos a confirmar para que no haya ninguna mentira, ¿sí? Entonces voy a sustituir este valor de K aquí y voy a armar mi función. Aquí puedes pausar el video y tomar nota del procedimiento porque voy a borrar. Entonces, sustituyendo K en esta función, pues ya tengo mi modelo matemático que yo estaba buscando. Entonces ponemos que mi función va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar 80 elevado a la menos 0.1386x. Y todo esto más 20. Listo. Este sería el modelo matemático buscado. Ahora, ya que tengo el modelo matemático armado y que se debe de ajustar, ¿sí? Es decir, al irle dando valores a X, estos valores de 0, 5, 10, 15, 20, 25, yo debo ir obteniendo estos valores para Y. Entonces ya tengo el modelo. Ya al tener el modelo ya puedo ir contestando las preguntas que me pida el problema. Bien, vamos a ver qué es lo que pide el problema. Vamos a irlo analizando con mucho cuidado. Inciso A, da una representación numérica de los datos. Bueno, una representación numérica de los datos prácticamente para mí es la tabla de valores. Esta sería la respuesta al inciso A. Prácticamente la tabla de valores. Así que ya tenemos la respuesta del inciso A. Vamos a ver el inciso B. Inventa una representación verbal viable para la función. Aquí se apuesta a tu ingenio. Una representación verbal se refiere a que inventemos un problema de la vida cotidiana donde esta función pudiese ser utilizada. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, a lo mejor a mí se me ocurre la siguiente, pero tú puedes poner lo que gustes. ¿Sí? Una representación verbal. Sacamos un pastel del horno a una temperatura, por ejemplo, vamos a poner de 100 grados centígrados. ¿Sí? Aunque sabemos que un pastel normalmente se saca a una temperatura mayor, pero bueno, es lo que a mí se me ocurre en este momento. Sacamos un pastel del horno a 100 grados centígrados. Y entonces, yo quiero saber, por ejemplo, en cuánto tiempo el pastel se enfriará a 20 grados centígrados, ¿sí? Que es la temperatura ambiente para este problema. Aquí vamos a ponerle temperatura ambiente, ¿no? Imaginemos que estamos en una habitación donde la temperatura ambiente es de 20.
Entonces, esto pudiese ser una representación verbal para el problema. Y es un ejemplo nada más. Aquí, pues, cada quien puede poner el que guste. Entonces aquí sacamos un pastel del horno a 100 grados centígrados. ¿En cuánto tiempo el pastel se enfriará? A 20 grados centígrados, que es la temperatura ambiente. Entonces, en tiempo cero, la temperatura es 100 grados centígrados. Vamos a decir que el tiempo está en minutos, por ejemplo, a los 5 minutos ya la temperatura del pastel es de 60 grados centígrados. A los 10 minutos ya la temperatura del pastel ya es de 40. A los 15 minutos la temperatura del pastel ya bajó a 30. A los 20 minutos ya la temperatura del pastel ya bajó a 25 grados centígrados y a los 25 minutos ya está en 22.5 grados centígrados y así sucesivamente hasta que se va a ir acercando a 20, ¿sí? Según lo que es la gráfica. Bueno, vamos a ver qué nos pide ahora el inciso C. ¿Cómo se comporta la función? Eso es lo que pide el inciso C. ¿Cómo se comporta la función? Bueno, aquí ya es muy evidente la respuesta. Se ve claramente que, aquí lo voy a anotar, la función se comporta con un decaimiento exponencial. Así, un decaimiento exponencial. Es una función exponencial de decaimiento, aquí se ve claramente, ¿sí? Y nunca va a caerse de 20, entonces ahí, eso pudiese ser la respuesta. La función se comporta con un decaimiento exponencial. Bueno, vamos a ver el siguiente inciso. ¿Reconoces el nombre de esta función? Bueno, un poquito redundante la pregunta. Vamos a responder esto. ¿Reconoces el nombre de esta función? Pues es prácticamente responder lo mismo. Vamos a ponerlo aquí. Pues el nombre sería una función de decaimiento exponencial o función exponencial de decaimiento, como prefieras llamarle. Función de decaimiento exponencial. Esa sería la respuesta. Vamos a ver el siguiente inciso. ¿Conoces alguna fórmula o ecuación que la pueda representar? Pues prácticamente ya lo respondimos eso. ¿Alguna fórmula o ecuación que la pudiese representar? Bueno, pues un modelo matemático es el que propusimos hace rato, ¿no? Prácticamente nosotros propusimos que fuera este modelo matemático. Vamos tantito a... que fue el que nosotros propusimos. Entonces la respuesta para el inciso E pues sería un modelo como este, que fue el que decidimos utilizar, de E elevado a la KX más C. Y al sustituir los puntos de coordenadas en este modelo matemático, nosotros llegamos a esta función. Entonces, prácticamente la respuesta del inciso E, pues sería este modelo matemático y ya como función esto que está aquí encerrado en el rectángulo. Entonces pondríamos prácticamente como respuesta del inciso E esta y también esta, para mi gusto. Vamos a ponerle que también esto es parte de la respuesta del inciso E, ¿sí? Que es la función f de x igual 80e a la menos 0.386x más 20. Bueno, ya prácticamente tengo resuelto el problema, pero yo no me quiero quedar con las ganas de verificar si este modelo matemático en efecto se ajusta a esta tabulación de valores, a esta serie de puntos. Entonces, en un graficador vamos a meter esta función y vamos a hacer una tabla de valores a ver si todo coincide, porque pues en matemáticas no se puede mentir. Aquí tenemos que decir la verdad, como siempre. Vámonos a Desmos y voy a introducir mi función. Euler elevado. Vamos a utilizar a la menos 0.1386 x, todo esto más 20. Listo, ahí ya está mi función. Obviamente yo aquí no puedo ver mi función
porque mi eje Y nada más llega hasta 10 y esta curva está por encima de 20. Entonces aquí pues podríamos tener que hacer un pequeño ajuste. Le damos clic en la pincita y, por ejemplo, mi eje X, yo lo voy a poner desde -5 hasta, por ejemplo, 30. ¿Sí? Y los saltos, pues me agrada que sean de 5 en 5, ahí no hay ningún problema. Mi eje Y lo voy a poner igual desde -5 hasta cuando menos 120, para que yo empiece a ver la curva. Y los saltos en esta ocasión, pues sí, no creo que haya ningún problema si los dejamos, vamos a ponerlo de 10 en 10. Y listo. Ya tengo aquí la curva de mi función, ¿ok? Pero vamos a ver si en efecto se ajusta a la tabla de valores que nosotros habíamos propuesto. Podemos construir aquí una tabla de valores, prácticamente. Ahí vamos a darle tabla y vamos a darle valores de 5 en 5, empezando por 0. En 0 me da 100. En 5 me da 60.00, bueno, ya es 60, porque obviamente también aquí por los decimales. En 10 me da 40 prácticamente, si se ajusta, ¿sí? Tiene que ver mucho con los decimales del valor de K, que están redondeados. En 15 me da 30. En 20 me da 25 y vamos a agregar uno más. En 25 me da 22.5. Y aquí me está mostrando los puntos de coordenadas. Entonces, mi modelo matemático sí se ajusta a la serie de puntos que estaba proponiendo el problema al inicio. Y entonces, esta función sí corresponde a esta serie de puntos, o más bien esta serie de puntos sí pertenecen a esta función que el problema desde el inicio me estaba planteando, que son estos. Entonces ahí ya tenemos resuelto prácticamente el problema. ¿Sí? Espero que te haya gustado este video. Déjame tus comentarios aquí abajo y regálame un like. Y vámonos a la pizarra. Y nos vemos en la próxima.